Si no sabes nada de los principios del matrimonio y eres un hombre que caminas lleno del Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo, vas a estar bien en tu matrimonio. Ahora necesitas ambas cosas, pero uno sin el otro simplemente no funciona. Y entonces, esa es la primer concentración, el área de concentración en la que tienes que estar pensando. Necesito ser una herramienta limpia, útil, una herramienta exacta. Y después, a partir de ahí, ¿cuál es nuestra preocupación más grande? Tu esposa. Tu esposa. Ella, su piedad, su santificación, la prosperidad de ella como persona. Que ella florezca, tu esposa. ¿Qué hay acerca de mí? Bueno, muy bien, tú mueres, ese es tu trabajo. Tú dices, bueno, no me gusta eso. Entonces no estés ahí golpeándote el pecho como un gorila y diciendo, soy un hombre. Porque un hombre es alguien que muere a sí mismo por su esposa, porque Jesús no fue un hombre, Él fue el hombre. Y se lo seguimos a Él. Y entonces entregas tu vida a tus hijos. Bueno, pensé que los niños eran primero. Bueno, ahí está tu problema. Lo mejor que puedes hacer para tus hijos, caballeros, es amar a su mamá. ¿Y sabes por qué tantas mujeres tienen problemas con sus nueras? Porque es tu culpa. Sin embargo, el pecado tiene muchas consecuencias. Entonces, como marido, tú descuidas a tu esposa, descuidas la intimidad, el afecto, de crecer como amigos y descuidas todas estas cosas, y entonces tu esposa necesita eso, Es una mujer fiel, ella no va a cometer adulterio, pero ahora la has forzado a buscar a alguien más y lo encuentra en sus hijos. Y sus hijos comienzan a proveer para ella todo el afecto que ella no está recibiendo de su marido, y después, cuando otras personas vienen para quitar a sus hijos, no puede soportarlo. Y es tu culpa. Es mi culpa. Como puedes ver, la obediencia y los mandatos de Dios es ver algo en Hebreos 10, tomando Hebreos 10 y viendo cómo la Biblia entera es entrelazada en ese capítulo. Es simplemente impresionante en Hebreos 10, y tienes que ver que todo aspecto de nuestra vida, todo está entrelazado. Y si hay un hilo que se suelta aquí, todo lo demás comienza a descoserse. Entonces, ese círculo concéntrico de preocupaciones, entregarme a mi esposa y entregarme a mis hijos, y después entregarme a la gente de Dios, al pueblo de Dios, y después entregarme al mundo, en el sentido de compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, vean lo que tenemos aquí, hermanos, vean lo que tenemos. Este es el mundo en el que vivimos. Ahora, quiero ir a otro. Acompáñame por un momento a Jeremías, capítulo 12, versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías ha sufrido. Estamos al principio del libro sufrió. Estamos aquí al principio del libro, el ora, una especie de oración de queja, capítulo 12. ¿Y saben lo que Dios les dice? Jeremías, si piensas que esto está mal, pues abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. En el último año hemos visto que hay mucha oscuridad en las reglas que se están emitiendo. Y simplemente en un año hemos visto un cambio en nuestra sociedad, y hemos visto un cambio en la sociedad y en la actitud del gobierno hacia la iglesia. Y todo el mundo está diciendo, persecución, persecución, abróchense el cinturón, abróchense el cinturón. Esto no es nada. Pero caballeros, este es un texto que yo creo, en el que pienso con respecto a mí mismo. No necesito verlos a ustedes, me puedo ver en el espejo. Veo las dificultades que he tenido a lo largo de la vida. Y sabes, algunas veces piensas que tus dificultades son tan grandes hasta que conoces a otra persona.
Y constantemente me estoy preguntando, Paul, si has corrido con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Paul, si ataques, calumnias y Twitter y Facebook y todas estas cosas que la gente hace, si todo eso te molesta, te debilita en las rodillas, ¿cómo vas a morir en la estaca? ¿Cómo vas a ir a la cárcel? ¿Cómo va a ser cuando? ¿Quién sabe? Otra manera en la que podemos ver esto es, conozco a personas con las que trabajo en contextos de tribus, trabajé 13 años con los chinos, algunos de mis amigos más cercanos en China, y veo las cosas que enfrentan en Myanmar, nuestros hermanos ahí, diferentes lugares por todo el mundo, y yo veo cuán poco apoyo tienen. Y nunca estudiaron en un maravilloso seminario, sin embargo, verlos estar firmes en contra de todo, jugándose la vida. Y yo me veo a mí mismo y digo, ¿en serio? Alguien dice, bueno, es difícil estudiar la Biblia, ¿en serio? Bueno, sabes, es difícil ser disciplinado para ir, por ejemplo, a una especie con un pacto, hacer un pacto con unos hombres y crecer juntos. Sí, es difícil, ¿en serio? Permíteme darte un poco de Kleenex para que te limpies los ojos. ¿En serio? Entonces, si no podemos correr con los de a pie, ¿cómo vamos a contender con los caballos si en la tierra de paz caemos? Ahora, sé que el asunto del COVID ha tenido efectos devastadores en las familias y hombres y demás, pero honestamente, simplemente tener que pasar más tiempo en casa te ha convertido en un alcohólico. Tener que pasar un poco más de tiempo en casa te ha hecho estar enojado con tu esposa. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que pasar un poco de tiempo en una celda en la cárcel? ¿En serio? Bueno, ¿sabes que es tan difícil crecer? Hermanos, como dije, y si es difícil crecer aquí, entonces no debes irte de aquí porque empeora en muchos otros lugares. Les puedo decir eso. Esto es algo importante y creo que todo predicador ha visto este texto muchas veces en su vida. Si crees que esto es difícil, y lo que es sorprendente es que él no dice, ¿piensas que esto es difícil? Realmente no lo es. Él dice, ¿crees que esto es difícil? Abróchate el cinturón, porque va a empeorar mucho más de lo que puedes imaginar. Pero a lo largo de este libro entero, a Jeremías se le dice, estaré contigo. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Ahora quiero ir a otro pasaje de introducción, 1 Corintios 16. Algunas personas se han molestado conmigo porque dije que los hombres no deben tocar su lado femenino. Creo que eso molestó a algunas personas. 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe. Toca tu lado femenino. Esforzaos. Eso no es lo que dice. ¿Te das cuenta de que para muchos evangélicos profesantes hoy día probablemente nunca van a volver a predicar este texto porque va a ser ofensivo para su audiencia? ¿Habrías creído que este texto habría sido una ofensa? ¿Y ahora? Sed sobrios y velad, porque el diablo anda buscando alrededor a quien devorar. Si tú
estuvieras en Palm Springs solo por el resto de tu vida, todavía estarías luchando. Debes estar alerta adentro y afuera. Y una gran regla con respecto a eso es: no confíes en ti mismo. Debes estar alerta. ¿Cómo puedes estar alerta? Sabes, algunas veces creo que alguien que va a cazar venados y lo veo ahí está. Y están ahí, y están así. Y se te olvida que hay un pequeño niño que estabas como un niño se te preparó. Busca algo que sobresale. No buscas un venado. Busca algo que sobresale en ese follaje, que no pertenece a ese lugar. Entonces estoy viendo una pequeña punta de blanco en una oreja y sé que está ahí. Y la persona dice: no hay nada ahí. No, sí está ahí. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque de niño, ¿se acuerdan de Timoteo? Así aprendió desde la niñez. Ha sabido las Escrituras. Hebreos, que crecemos en nuestro discernimiento mediante entrenamiento. El libro de Proverbios, 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ves? ¿Cómo puedes estar alerta? Solo puedes estar alerta en las siguientes maneras. Número 1, usa la palabra de Dios. Tienes que entrenar tu ojo. Entrena tu ojo para que reconozca. Ahí está. Me acuerdo cuando mi niño leyó por primera vez su libro de lógica. Creo que era El detective de la falacia. Y cuando fuimos a ver un predicador y estábamos diciendo: hombre, oímos un predicador y un crítico. Y él dijo: papá, él cometió 2 falacias lógicas en su sermón. Y dije: bueno, no debes ya estudiar más lógica. Pero como puedes ver, habían falacias ahí. Habían falacias. Pero mi punto es este. Él no habría sabido eso, a menos de que hubiera leído ese pequeño libro, El detective de falacias. Pero mediante el conocimiento, entonces él pudo discernir. No, esa fue una desviación. Él estaba alerta para eso. Digo, se abrieron sus oídos. Y todo niño pequeño era un legalista, entonces quería señalar rápidamente que todo el mundo estaba mal. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios entrena tu ojo. No seas como el hombre que tiene que ver el pecado de frente, capturándolo y comiéndoselo vivo antes de que reconoce que es pecado abierto. Tienes que discernir. Lee la palabra de Dios para que cuando eso aparezca, esa punta, oreja, mátalo. Mátalo ahora. Otra manera en la que estás alerta o velando es en oración. Pablo habla de estar alerta, es en oración. Colosenses 4 habla de la idea de estar alerta en oración, velada en oración. Oramos, le pedimos a Dios por ayuda, oramos a Dios por ayuda y más. Pero otra manera de estar alerta o velar con frecuencia es pasada por alto. No puedes quedarte despierto 24 horas al día. Alguien más necesita velar. Una de las bondades más grandes que el Señor jamás me ha mostrado, y me lo ha mostrado a lo largo de gran parte de mi vida, es rodearme de hombres piadosos. Voy a escoger rodearme de hombres que me hacen querer ser más noble, que me hacen querer ser más como Cristo, que algunas veces me alejo de ellos y me avergüenzo por mi falta de madurez y mi falta de espiritualidad, pero no es una vergüenza que lleva a condenación, es una vergüenza que lleva a la motivación. Entonces, debemos estar alerta, velando. ¿Y cómo velamos? ¿Cómo estamos alerta? Mediante la palabra de Dios, mediante la oración y mediante otros. Hermanos, he dicho esto creo que en otra ocasión desde que he estado aquí esta semana pasada, y es esto. Por favor, no caigan en el error de pensar que algunas personas estudian la Biblia porque es su don. O algunas personas oran más que tú porque simplemente tienen esa predisposición. Una de las cosas más útiles que jamás he oído, la oí de John Piper, y es
y su aplicación para mi vida fue increíble. Y eso fue esto, cuando oí que Él dijo, tengo que pelear absolutamente por todo. Y le he preguntado a otros hombres de esto, hombres a los que yo admiro en la palabra, hombres que yo admiro en la oración y hombres que yo admiro por su piedad. ¿Y saben qué? A cada uno de ellos no fue más fácil estudiar la Biblia de lo que es para mí. No era más fácil para ellos orar. Tenían que pelear la misma batalla exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Sabían que su vida dependía de ello. Me acuerdo de uno de los más grandes predicadores que jamás oyeron. Un hombre llamado David Müller. Y él todavía predica. Es uno de los... Él ha tenido un impacto tan grande en las vidas de tantas personas. Y yo estaba partiendo leña para él porque él está en una silla de ruedas y estaba yo partiendo leña ahí. Él está en la casa. Él sale a cazar con llantas anchas en su silla de ruedas y estaba partiendo leña para él y le dije, porque me acuerdo la primera vez que lo oí predicar, él dijo, no puedo imitarlo realmente, me va a matar por esta imitación, pero él dice, abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Y entonces lo hice y después él procedió a leer Hechos capítulo 2 y a la mitad me di cuenta de que él no estaba viendo su Biblia. Él estaba simplemente repitiendo Hechos capítulo 2 de memoria, como si no fuera nada. Y él podía hacer eso simplemente en cualquier otro lugar. Y entonces estoy partiendo leña y le dije, hermano David, Dios realmente te ha dado un regalo en tu memoria. Y él dijo, no me lo ha dado. Paul, no hables así. Solo trabajo ahí más duro que tú. Como puedes ver, tú piensas que yo cacheteo a la gente. Yo esas veces la gente me cachetea de manera increíble, pero piensa en lo que dijo. Dijo, no. ¿Sabes? Cuando yo salí de donde salí, después de mis 7 días y desperté y no sabía dónde estaba, me sentí como si me había atropellado un camión. Me dolía tanto, porque la máquina en la que estaba ahí que me golpeaba y reinició mi corazón 3 veces y seguía y continuamente. Y cuando respiro, no quería volver a hacer eso. Dolía tanto. Y me puedo acordar simplemente concentrándome. Ok, muy bien. Respira. Entra, inhala, exhala. No quería respirar. Pero, ¿habría sido esa una buena opción? Como puedes ver, lo que duele. Sí, duele, muy bien. Pero tienes otra opción, te mueres. ¿Respiras o te mueres? ¿Respiras o te mueres? ¿Estudias la palabra o te mueres? ¿Oras o te mueres? Lo siento, pero cambia todo. Cambia todo. ¿No es cierto? Es solo, si tan solo tomáramos eso seriamente, cambiará tanto en nuestras vidas. Lee la palabra o te mueres. Y sigue. Estad firmes en la fe. ¿Sabes? Me encanta llevar a la gente a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ustedes saben, la fe. Bueno, simplemente veamos ahí por tan solo un segundo, porque no hay sentido en decir estar firme en la fe si no sabes lo que significa. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Siempre he tenido la esperanza de volar sin una máquina. Entonces esta mañana me desperté con una gran certeza de que podía volar. Entonces me subí arriba de este edificio y me aviento con toda la certeza en el mundo y me muero. La convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a nadie volar sin ayuda, pero tengo la convicción de lo que puedo hacer esta mañana. Me subo al techo de este edificio y me aviento con la convicción más grande y me muero. Pero si tan solo tomas ese texto por sí mismo, eso es exactamente lo que está diciendo. Pero eso no es exactamente lo que está diciendo porque tienes que leerlo en el contexto de Hebreos y el contexto de la Biblia entera.
Y lo que quiero que veas aquí, que es tan importante, ¿cómo puedes estar firme en la fe? ¿Cómo puedes tener incluso fe? ¿Cómo puedes tener la certeza de lo que se espera? ¿Cómo puedes tener convicción de estas cosas que no has visto? No has visto estas cosas. Solo hay una manera. Y eso es, tienes certeza de lo que se espera porque Dios las prometió en su palabra. Tienes la convicción de algo que nunca has visto porque Dios lo prometió en su palabra. Y ustedes como hombres no pueden estar firmes en la fe fuera de la palabra de Dios. No pueden. Es imposible porque la fe no es un salto a la oscuridad. Es un salto sobre una roca. Es confiar en lo que Dios dijo. ¿Y cómo puedes confiar en lo que Dios ha dicho? ¿Cómo puedes hacerlo, caballero? ¿Cómo puedes confiar en lo que Dios ha dicho? Solo si estudias lo que Él ha dicho, solo si has estado en una iglesia que proclama lo que Él ha dicho, es lo único que puedes hacer. Y escuche esto. Me encanta. Este es uno de mis textos más hermosos, mis favoritos. Viene de uno de los textos del siervo de Isaías. ¿Quién entre vosotros teme al Señor y teme la voz de su siervo? Que anda en tinieblas y no tiene luz. Sabes, en 1 Juan dice que si andas en tinieblas, como un estilo continuo de vida, no eres un cristiano. Entonces, ¿por qué está diciendo él aquí que el que verdaderamente teme al Señor, el que verdaderamente obedece su voz, la voz de su siervo, el Mesías, es el que anda en tinieblas y no tiene luz? Quiere decir esto, que esto es clave para entender casi todo con respecto a la piedad. Y necesitas saber esto. Esto se remonta al huerto. No había razón para que Adán y Eva vieran ese árbol y los mataran. No había evidencia. Era hermoso el árbol. Y simplemente no hay evidencia. No había evidencia de que Abraham, cuando vio su cuerpo, no había evidencia de que él iba a tener un hijo. Vio a su esposa y no había evidencia de que ella iba a dar a luz a un hijo. Él vio a su alrededor y no había evidencia en absoluto con respecto a eso. Y como puedes ver, ese es el punto de Génesis capítulo 13. La gente con frecuencia no lo entiende. Dicen que ese pecado trajo al mundo entero en la caída porque fue en contra de Dios y Dios es infinitamente digno y todo eso es verdad. Pero fue un pecado enorme porque todo se redujo a ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La naturaleza de Dios. ¿Ves ese árbol? No hay razón para creer. No hay razón para creer que ese árbol te va a matar fuera de la palabra de Dios. Y si crees esa palabra, estás afirmando que Dios es quien dice que es. Si no crees esa palabra, literalmente estás diciendo Dios es un mentiroso acerca de lo peor en lo que Él puede mentir y es acerca de sí mismo. Es un ataque directo contra la persona de Dios y entonces aquellos que caminan en oscuridad aquí son aquellos que tienen su fe firmemente establecida en la palabra de Dios. No necesitan otro estímulo. No necesitan otro estímulo carnal para la adoración. No necesitan que en algún tipo de conferencia los motive para ser buenos maridos, para ser obedientes. No necesitan ni siquiera ver bendición temporal por su obediencia. ¿Por qué? Bueno, es muy claro. Ve lo que dice. El que confía en el nombre de Jehová y apoya en su Dios. Eso es fe. Entonces, cuando dice, estad firmes en la fe, básicamente, ¿sabes lo que está diciendo? Deja de llamar a Dios un mentiroso diciéndolo de manera negativa. Hermanos, algunas veces yo me encuentro con hombres que son atacados con la duda de algo. Pero quiero que sepan que aunque voy a hablar de manera amable, y voy a hacer esto lentamente, trato de hacer con la mayoría de los hombres lo que hago conmigo mismo, enfrento esa duda.
Eso no solo es un pequeño hombre que está lastimado y necesita que yo le coloque mi mano sobre el hombre y que le diga, y entiendo, la duda es una afrenta directa sobre en contra de la persona de Dios. Y cuando yo veo la duda en mi vida, simplemente necesita ser crucificada y necesita ser reconocida por lo que es eso, incredulidad de la persona de Dios. Ahora, ¿no es sorprendente que él dice aquí en el versículo 13, estad firmes en la fe, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente? ¿Qué significa portarse varonilmente? Sé fuerte. ¿Sé fuerte en qué? ¿De qué manera? Sé fuerte en estar pelando. Sé fuerte en estar firme en la fe. ¿Cómo actúas como hombre? ¿Cómo te portas varonilmente? Estás velando, siempre estás vigilando. Tienes una familia que proteger. Esa es la razón por la que les digo a los hombres, si quieres estudiar para ti mismo, estudia para tu esposa. Hazlo para ella. Si quieres hacerlo para ti, hazlo para tus hijos. Ellos necesitan un hombre. Y un hombre no es alguien que gana mucho dinero, no es un hombre que trabaja en un edificio, no es alguien que pelea en un deporte. Un hombre es alguien que puede estar velando, vigilante en su lugar. Estando vigilante con respecto a su propio corazón, estando vigilante con respecto a su esposa, estando vigilante con respecto a sus hijos y estando vigilante con respecto a su iglesia. Dándose cuenta de que es una batalla. Es una batalla. Es una batalla. Los hombres que creen en su Dios. He dicho esto muchas veces. Había este joven que siempre estaba muy, muy temeroso y ha ido conmigo a la jungla varias veces y digo, él estaba aterrado de su propia sombra. Todo lo iba a morder. Bueno, claro, todo te puede morder ahí. Pero lo que me gustaba tanto de él era que él fue. Él fue débil, él fue temeroso, pero fue. ¿Por qué vas, hijo? ¿Por qué vienes? Porque necesitan a Cristo. Porque Cristo necesita ser glorificado aquí. Eso para mí es un hombre. Eso para mí. Sacrificio abnegado, sacrificio personal, sacrificio de sí mismo, abnegación. El mundo no gira en torno a ti. Tu familia, tu esposa, no es una extensión de ti. Has sido llamado a servir. Pero no vamos a tener la fortaleza para servir y no vamos a tener el conocimiento para servir. No vamos a poder ser hombres bíblicos que se conforman a la imagen de Cristo. No vamos a lograr nada de eso si la palabra de Dios no está morando en abundancia en nosotros. Si no estamos en oración y si no estamos en comunión no solo con una iglesia bíblica, con hombres realmente buenos en esa iglesia, que nos van a reprender, nos van a ofender, y si nos ofendemos, que nos pateen y que se rían. Digo, nos hemos vuelto un grupo de, nos hemos vuelto un grupo de hombres cobardes. Lo necesitamos, que nos pateen. Necesitamos actuar como hombres. Necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo. Que Dios los bendiga.